Un buen amigo me dijo que habría un elegido. Habrá un elegido. El elegido es probablemente el recurso narrativo más querido y también odiado de la ficción en general, y es que este tropo implica que la existencia del protagonista dentro de la obra tiene una meta visible e inaludible que ha de cumplir como parte de su destino, un algo complicado que resolverá con un algo que viene con él por defecto, lo que ha hecho que más de una persona reniegue del concepto, tal vez por encontrarlo conveniente, tonto o contradictorio, o al menos es así hasta que recordamos que tal vez nuestro personaje favorito de nuestra obra favorita también es un elegido, y es que ya sea por parte del público o por parte del autor, al concepto se le han ido sumando nuevas características difíciles de esquivar, cosas como que el elegido viene de un linaje especial, tiene habilidades propias casi o completamente únicas, o se adecua fielmente a las esperanzas de su mundo, conceptos de los que muy difícilmente alguien se salva, y que a mi parecer se hacen presentes más tarde o más temprano en cualquier anime manga. Con este ensayo quiero repasar uno a uno algunos de los protagonistas del Neketsu, eso sí, de aquellos que conozco algo, para encontrar cómo y quién es un elegido. Ahora, y sé que en realidad no hace falta decirlo, pero por si acaso, no estoy diciendo que ser el The Chosen One sea algo malo. Para muchos es solo una adición a la historia, una forma de crear intimidad entre el protagonista y el conflicto, pero sé que otros encuentran el recurso como la peor cosa que le puede pasar a una historia. Está bien si crees eso. De todas formas, el objetivo del video es ver en qué situaciones funciona ser el elegido y en cuáles incomoda. También está bien si consideras que los ejemplos que daré no calzan con el tropo. Después de todo, yo voy a defender la hipótesis de que cada prota anime lo es. Tú puedes opinar lo contrario. El video es mío, la caja de comentarios tuya. Sin un orden en particular, ¿qué tal si hablamos de esos que son 100% el elegido? Sin discusión, pues parte de los mitos y leyendas de la serie les dan este papel. Protagonistas donde la historia deja claro sin ambigüedad que son el único, tal vez gracias a una profecía leyenda explícita sobre este, y el conflicto gira en torno a cumplir ese destino. Por ejemplo, en Dragon Quest vemos al ejemplo más puro del tema, solo después de Naruto. De ahí es directamente llamado el héroe, rol que se le da a la leyenda destinada a vencer al rey demonio. Toda la narrativa de la serie como de los juegos gira en torno a su rol y destino, e incluso eventos como intentos por derrotarlo o amistades se dan como resultado de su importancia en el mundo. En Saint Seiya los Canvas se implica que el portador de la armadura de Pegaso es el elegido, el cual se trataría de una reencarnación del único humano que alguna vez ha podido lastimar a un dios, y a su vez se señala a la criatura mítica como aquella que está en la tierra y el cielo, lógica que funciona bien con la temática de mitos griegos, aunque no sé cuán canon sea los Canvas y sus pasajes, y para ser sincero, aparte de esta y la serie original, no conozco tanto de la franquicia para saber si otras series han rescatado esta curiosa historia de enfrentamiento eterno. Aún así, la serie original ya relataba que la batalla entre Hades y Atenea era algo recurrente a través de los siglos, y que cada uno de los santos de bronce, plata y oro compartían el deber único de proteger a la diosa. Es algo que termina por suprimir la individualidad de Seiya, al principio mostrado como rebelde y sin ninguna clase de deuda con Saori, y que sin embargo luego pasa a dar su vida por el deber de los caballeros. En realidad no me molestaría que el caballero de Pegaso tenga un rol especial, sin este sería solo el caballero de caballo con alas, y aunque el ser referenciado en los mitos griegos no tenga tanta importancia, en la cultura popular ha escalado como un ser divino, y sobre Naruto, ya llegaremos a ello. Ahora, hay también una idea flotando que permite abrazar el rol del elegido, al mismo tiempo que contradecirlo, una fuerza opuesta a la predestinación que igual permite que exista el mito. Me refiero a hacerse con el perfil del elegido, tomar las características de esta leyenda para ser visto como tal, aun si no era ese tu destino. Pero claro, esto puede salir mal y terminar abrazando este papel sin remordimientos. Aquí los ejemplos. Luffy pudo ser este elegido que no es el elegido pero toma el rol del elegido. Tristemente, no. El mito más recurrente de One Piece es el de Joy Boy. Se sabe que era alguien de muchos años atrás que traía risas al ritmo de los tambores, como figura de la libertad para los esclavos. Luffy, solo siendo Luffy, resultaba parecido a Joy Boy, alguien cargando su voluntad así como la voluntad de otros, y funcionaba excepcionalmente bien con sus poderes básicos de goma, con su linaje que aunque increíble estaba desconectado del personaje, y aún más con la misteriosa D en su nombre, que ya le daba un origen especial sin destacar
destacarle sobre otros, pero luego la relación de estas dos figuras resultó no ser una percepción de características similares, sino un destino, porque la muy básica fruta de Luffy resulta no ser la Gomu Gomu, fruta de goma, sino la Nika Nika, fruta del dios Sol. La liberación que trae Luffy a la gente ya no solo es algo intrínseco a su personalidad, sino el deber sagrado asociado a este dios. Incluso el sombrero, que parecía una muestra de afecto y promesa entre dos personas, parece tener un significado especial, una reliquia ligada al mito de Joy Boy, y la casualidad que le llevó a tener sus poderes, ser un niño hambriado con la Gomu Gomu cerca, resultó en un movimiento del destino, pues se dice, la Nika escogió al joven pirata, y no voy a mentir, me fastidian estas cosas, no porque desmeriten el arduo trabajo de Luffy, para nada, incluso segundos antes de encontrarse con su destino se deja en claro que se le podía matar, es decir, que no es un rol el que le mueve, es él quien mueve su rol, pero prefiero la narrativa de que todos estos reinos que libera Luffy solo le asocien con el mito, se inspiren de sus acciones, le reconozcan como alguien cercano a Nika, luego de verle hacer lo imposible, como en Skypiea, que sea un nombre que pueda aportar cualquiera de buena voluntad, que Kuma sea el Joy Boy de su gente, y no que de la forma más literal, resulte que el destino escogió a Luffy. Otro que casi se queda con el título de no era especial pero me tomé el mito, es Goku, y sé que duele porque el fandom de Dragon Ball fue el que inventó que ningún poder es válido sin entrenamiento de por medio, a lo que la vida les pagó con Dragon Ball Super, donde los rituales para aumentar el poder son recurrentes, pero me desvío. Como tal, no hay un elegido con el destino de derrotar a un ser en específico, pero sí hay ciertos mitos que apelan a la llegada del más fuerte. El primero es el del Super Saiyajin legendario, un ser de poder ilimitado que aparecería entre los Saiyajins. Al mito se le agregan otros pasajes como que debe de ser alguien de corazón puro, y Goku, el Saiyajin criado en la Tierra, se transforma en este Super Saiyajin, y sin dudas, pues el Super Saiyajin luce una transformación épica, dorada y con tremendo aumento de poder. Aún así no pasa mucho para que el Super Saiyajin se desligue del destino, se desvirtúe, pues se vuelve común entre varios personajes, reduciendo la importancia de este estado, y eso está bien, muy bien, por las razones que sea se rechaza una figura trascendental en la historia. Uno incluso puede creer que la leyenda solo era eso, una leyenda de un tiempo en donde hubo un Super Saiyajin y se corrió la voz exagerándola, y claro, si uno puede todo el mundo podrá hacerlo. Es más, Vegeta se aferraba a esta leyenda intentando serla, sentirse especial, pero no fue hasta que supo que no era el elegido que se volvió más fuerte, y bajo sus propios términos, y con Broly, aunque no se dice explícitamente, se intuye que Goku combate a la figura más cercana a la leyenda. Entonces, ¿es Goku un personaje que no es el elegido? Pues casi, pero sí hay algo muy especial en Goku, algo que le hace único en su mundo, y le dirigió a ser quien es, sus padres. Amo al nuevo Broly Super, pero el Bardock Super me chirría, y es que cobra importancia al ser un Saiyajin diferente, alguien especial que en un planeta de bárbaros sin cuidados resulta ser diferente, un buen padre, y esa diferencia permite a Goku ser diferente, y no acaba ahí. Las esferas se ligan directamente al protagonista, ya no de casualidad. Bardock se halla con un set de estas, y desea que sus hijos crezcan sanos, haciendo que Goku sea especial. Entonces uno puede contar la llegada de Goku a la Tierra como una casualidad, un gatillazo que inició la historia, pero estos temas con Bardock ya son otra cosa, son factores que le hacen el elegido, el diferente, el único, el especial, y movieron de una u otra forma su destino. Pero para no quedarte a deber, sí creo que hay alguien que se construyó a sí mismo para ser el portador del destino. Ali Baba de Magi es el elegido para ser un rey, uno que ha de guiar a la gente y definir el futuro, pero Ali Baba no es lo que el universo quiere, sino lo que Aladdin espera, pues en Magi, un Magi que es un mago guía especial, en este caso Aladdin, toma a alguien que encuentra digno como su pupilo, le hace pasar por pruebas y le conecta con la gente, para en esencia permitirle ser escogido por la voluntad del mundo y traer prosperidad. Este elegido en realidad puede ser cualquiera, incluso adaptarse a los criterios únicos del Magi, por lo que la historia presenta personas destacables o incluso normales, intentando ganarse el rol del destinado. Algo que definitivamente es bienvenido cuando se retrata el destino es la lucha contra este, y en ese sentido también se retrata como el elegido rechaza hacerlo, aunque claro, siempre contando que este es el elegido entre los villanos, entre los males, un elegido contrario a lo bueno, siendo que probablemente el destino del protagonista más bien sea una maquinación del villano que obvio terminará por explotarle en la cara. Dos muy obvios ejemplos son Ichigo e Itadori. Sí, Ichigo no fue vendido como un adefesio incapaz, claro que es torpe y no se le da lo que nunca ha aprendido,
elegido, pero por lo general es alguien destacable y talentoso. El giro viene en que todo este talento para ver a los muertos, oponerse a la energía espiritual y tener grandes cantidades de esta, viene por su más que inusual linaje. Aquí es cuando Ichigo se vuelve único, especial, una anomalía que sí o sí le pone superior al resto. Ichigo Shinigami por parte de padre, Quincy por parte de madre y Hollow por parte de conspiración orquestada por Aizen, y si nos ponemos más minuciosos, es Fullbringer por accidente, arrancar por voluntad propia, eso sí, y como cada Quincy es familiar del rey Yhwach, lo cual con todas las condiciones dichas, le vuelve un ser cercano al único rey espiritual, un mesías, y los personajes más poderosos no evitan decirlo, pero a pesar de todo, Ichigo en oposición a su paranormal existencia termina siendo un profe de inglés, y está bien, no solo porque sea un gruñón que alcanzó la felicidad, sino porque la dinámica del personaje es usualmente seguir un destino marcado por sus villanos. Aizen y Yhwach se atribuyen conducirle y este se opone. Su herencia Hollow debe volverle una bestia, pero apacigua y controla este poder, y su herencia Quincy debe hacerlo obediente y contrario a los Shinigamis, pero este apacigua la figura de este poder dentro de sí. Ichigo reconcilia cada naturaleza y deber que converge en él, y termina haciendo lo que él quiere, y peleando del lado que desea, dando una gran pelea contra lo que otros esperan de ti, sin fingir que esas ventajas de nacimiento no son propias. El destino programado para Itadori por otra parte es mucho, pero mucho más agresivo. Una vez más, este es un personaje destacable, fuerza sobrehumana y una extremadamente rápida capacidad de aprendizaje. Creo que la historia ocurre en menos de un año, y desde un principio se apunta que este es inusual tanto como para tragarse al hechicero maldito Sukuna y no ser descontrolado por este. A medida que transcurren los capítulos se le da un nombre, el recipiente de Sukuna, cosa que ya nos habla de su condición como objeto para quienes quieren ejecutarlo y con él a Sukuna, y objeto para quienes quieren resucitar al hechicero en su cuerpo. Este último es el destino al que Yuji se opone, porque Sukuna es muerte, y Yuji ve de primera mano lo que el hechicero es capaz de hacer con su cuerpo. Yuji es un recipiente no por casualidad, no es que sea fuerte de facto, es que años antes de su nacimiento se concibió la idea de crearlo como contenedor, al menos él sí puede decir que fue planeado. Fue un elegido cuando Kenjaku se roba el cuerpo de su madre para embarazarse de su padre, todo muy bizarro en el sentido yoyístico de la palabra, pero Gege se debió haber dado cuenta que por más maligno que suene, nada de esto explicaba por qué Yuji destaca, así que aquí más sobre su linaje. Resulta que Sukuna tuvo un gemelo no nacido, el alma del gemelo reencarnó y este era el padre de Yuji, y ahí es cuando Kenjaku decide ser mamá de su hijo, y esto último hace que Yuji no solo sea víctima de conspiración, a un nivel narrativo le hace tener más derecho que cualquiera a pelear con Sukuna, no solo por ser su recipiente, sino porque tiene poderes similares a Sukuna y el deber de detener a su propio linaje. No son cosas que me sobre, la idea sigue siendo el elegido escogiendo de qué lado pelear, y aún más, Yuji escapa de cada destino impuesto a él, el de ser Sukuna impuesto por Kenjaku, el de morir por la paz impuesto por los hechiceros, y el de sacrificarse impuesto por él mismo, aunque siempre da risa cuán vital resulta ser un protagonista para el mundo y sus leyendas. Otro que cae en la categoría de seguir la voluntad del villano es Eterias Naxu Dragneel. Naxu de Fairy Tail resulta no ser solo un chico criado por un dragón que controla el fuego, también es un ser antiquísimo, hermano de Seraph, antagonista final de la primera parte del manga y creación de este, quien en su renacimiento es unido al demonio más poderoso de Seraph. Como elegido tiene el rol de vencer a Seraph, siendo el único capaz de matar al inmortal. Esto gracias a ser diseñado por el propio Seraph para cumplir este propósito. Algo bastante interesante porque una vez más nos encontramos con el villano que crea al héroe, pero sin el error de cálculo de carajo soy el villano, y sin embargo cree al héroe. Aún así Naxu escapa más o menos de su destino, venciendo a Seraph, sí, pero a su manera. Del lado contrario, claro, hay protas que han abrazado su destino, y claro que han tenido que reconocer cuán especiales son, pues o bien su camino es más amable, o bien saben que esta fuerza es necesaria. Algunos incluso usan este poder para traer su visión. Un prota menos conocido, Suna de Katekyo Hitman Reborn, tiene un legado impresionante. Es el heredero de la familia Bongola, una mafia con poderes. En un principio no hay razones reales para esto, más allá de si te educamos bien lo serás, pero obviamente se descubre la conexión con estos. Suna es el descendiente de Bongola Primo, el primer líder de esta mafia. De hecho, esta conexión termina siendo algo que trasciende al tiempo y el espíritu. Suna se logra conectar con cada uno de los 9 jefes de la mafia Bongola en una especie de plano espiritual. Como el 10º elegido tiene los mejores poderes para él, empezando por su superintuición, algo que directamente se atribuye a su herencia, no a su desarrollo. También supera a otros elegidos, al ser el primero desde Bongola Primo en portar los guantes X, cosa que aparta un poco a los Bongolas del 2 al 8. Nadie va a hablar de ellos. Y Suna
Suna también posee la llama del cielo, una flama naranja destinada a líderes, aunque esta sí que es un poquito más usual. Hay más de un personaje en la serie que tiene esta flama. Como el elegido de la familia Bongola, también le corresponde tener una familia nueva, que serán elegidos por otras flamas, de otros colores, para acompañarle, y claro, ser excepcionales a su manera. Suna rechaza su rol por dos razones. Uno, porque es cobarde, mucho para liderar a otros, y dos, porque obviamente la asociación con la mafia le hace creer que hará cosas malas, pero más temprano que tarde aprende que el líder protege a su familia, y esta mafia era más un grupo de justicieros. Si digo que Suna abraza ser el elegido, es porque hay una saga entera sobre ello, sobre él peleando contra otro prospecto a líder y su familia, una pelea por ver quién hereda ser el 10º, lo cual significa que Suna se ganó convertirse en The Chosen One, o al menos iniciar a hacerlo. Eso sí, es chistoso porque también implica que da igual si eres fuerte, has trabajado más de cerca a la familia y sus leyes, o hay más apego emocional. Si tú no eres el elegido, nunca lo serás. Pero para ejemplos de abrazar tu destino, el mejor debe ser Shinra de Enen no Shubutai. Aquí un spoiler fuertísimo, sáltatelo si deseas que la obra te sorprenda. Shinra es Jesús, no es metáfora. Shinra es un bombero, como esto es Neketsu, un bombero con poderes de fuego. El sueño de Shinra es ser un héroe, una persona que salve a otras, pero por encima de este sueño, la mitología de la serie trae una idea, la de que en tiempos de terror apocalíptico, en el mundo nace el Mesías, un ser destinado a traer esperanza y con esta detener la muerte y el fin. Y no se andan con rodeos. Shinra nace sin un padre, de un embarazo virgen. El paralelo con Jesús es más que explícito. De hecho, se habla de este como otro de esos nacidos para brindar esperanza, en una era antes del mundo de las flamas. De esta forma, mientras los villanos conspiran para acabar con este nuevo Mesías y hundir a la gente en sus peores ideas, algo que en consecuencia traería la muerte sobre toda la tierra, los bomberos conspiran para elevar a Shinra, para que tome la iniciativa, para que haga imposibles y salve la tierra, y Shinra y cada personaje a su alrededor abrazan este papel, desde su hermano siendo su ángel de la guarda hasta su amigo rival, volviéndose su protector, y Shinra solo se desprende de su rol del elegido, del dios protector cuando ya han acabado las cosas, ha rehecho el mundo a su manera y considera que no es el adecuado, y más allá de que bueno, necesite ser el elegido para que la historia gire en torno a lo que él mismo representa, me encanta la línea evolutiva del protector que el autor se marca. Porque Shinra primero es un bombero, un defensor real. Él quiere ser un héroe, un protector idílico, al que se puede aspirar pero difícil de alcanzar, y termina siendo un mesías, una figura de salvación, superior al héroe o caballero convencional, mostrando que al menos el enfoque en el elegido sí era algo que buscaba el autor contar, no era incidental, tenía peso en la historia. Aunque si hablamos de aceptar un rol y un destino, podríamos contar una infinidad de isekais. El género de reencarné en otro mundo no teme hacer a sus protagonistas el centro del universo. Ya desde su base, la cual es enviar a un chico aparentemente normal a un mundo de fantasía, se entiende que se desvelará un destino superior para el personaje, o en su defecto que existe una especie de conspiración del universo para hacer que el más idóneo, es decir, el reencarnado, llegue a este mundo por poseer las habilidades únicas que resuelvan sea cual sea conflicto. El isekai se volvió tan obvio en sus maneras y tan común para el público que algunos autores se saltan dar explicaciones del funcionamiento del mundo a través de términos que son familiares y resultan autoexplicativos. Al elegido le llaman héroe, al destino le dicen derrotar al rey demonio, y las habilidades únicas son 100% únicas, para que quede claro quién es más especial que cualquiera. Algunos isekais intentan tontamente reducir al héroe para fingir que hay tensión, que no hay un elegido, como en el héroe del escudo, donde te quieren hacer creer que el héroe que le toca portar el escudo es menos que el resto. Aunque para una tierra medieval un escudo siga siendo un arma, el personaje de todas formas haya llegado ahí por una fuerza divina, o el simple hecho de que tener 4 héroes siempre será mejor que 3. Otros ejemplos más descarados son todos esos títulos de reencarné teniendo el poder, pero le saqué provecho, como en reencarné en un coliseo donde el perdedor es con la peor de las habilidades, pero resulta que la peor habilidad era copiar habilidades. ¡Qué idiotez! Y es que a fin de cuentas no se puede esquivar lo obvio, todo isekai va del elegido. Si el personaje destaca por ser menos que los demás, seguirá destacando. Si el protagonista se inicia como un chico común y corriente en un mundo de fantasía, haga lo que haga no será ni común ni corriente. Sé cuando nos disgusta la idea del elegido, cuando no solo no se presenta antes, sino que parece ir en contra de la propuesta inicial de la serie, porque a los shonen les encanta fingir que el prota no tenía nada y se hizo a sí mismo, pero llegado el momento de hacerle más fuerte o darle un giro a la trama donde se le involucra con mayor fuerza a su mundo, nace la idea de que guarda algo, es especial
especial, y la mejor forma de hacerlo es desvelando su origen y linaje, y claro que no todo personaje con una extensa familia de monstruos tiene que ser un agente del destino, digo, como en la vida real. Un talento no es omnipresente para quienes compartan sangre, pero muchas series esconden este linaje como carta sorpresa y sostienen la nueva fuerza del protagonista en una base, la de que en su sangre corre un poder diferente. Eso es por ejemplo una de las peores sorpresas de Yu Yu Hakusho. Spoiler, Yusuke tropieza con un mundo paranormal, es un joven común hasta que muere y más tarde resucita con el deber de convertirse en detective espiritual. Durante mucho tiempo la narrativa indica que en un mundo de fenómenos él es un joven normal, dedicado en el entrenamiento y con contactos en el reino demoníaco pero normal. Incluso se intenta desviar la atención de él, mostrándonos que quienes le rodean sí que son especiales, un dios zorro, un demonio de nacimiento único y un joven con capacidades espirituales superiores. Y sin embargo, por eso del capítulo 90 de 112 del anime se revela que Yusuke es un Masoku, el descendiente de un demonio ultrapoderoso, temido y cuya existencia pone en peligro a todos. Revelación mediante Power Up que literalmente le revive por segunda vez y le permite ganar a un, digamos, anterior elegido. Pero lo que más chirría para mí es la explicación de este origen, que parece mostrarnos que el rol de Yusuke no era casualidad. Cuando decimos descendiente parece que hablamos de la clásica historia de el padre ausente era un demonio en secreto y la madre nunca dijo nada, pero incluso la madre de Yusuke se halla extrañada con el mundo de los muertos, y eso es porque el gen demoníaco de Yusuke no vino de su padre, que también era un hombre normal, sino de un ancestro de cientos de años atrás, el gen desaparecido por generaciones, y que resultó que de toda su familia a Yusuke le tocó la lotería. Usualmente la casualidad parece contraria al destino, pero considerando que Yusuke murió por accidente, se encontró con la guía espiritual por accidente, llegó justo a tiempo para presenciar la muerte del último Masoku que había vivido durante miles de años, y a tiempo para detener la revolución del anterior detective espiritual, resulta raro que casualmente también sea el semidemonio que necesitábamos. Así que francamente me tranquiliza más creer que todas estas coincidencias fueron obra del destino. Otro que desentrañó sus orígenes bastante a tiempo fue Toriko. Cuidado con este plot twist que también es spoiler. Dos de los villanos finales del manga también son dos de las leyendas más importantes de este. Froze, la mejor chef de la historia, aunque con esta hay un temita de robo de cuerpos, y Acacia, el hombre más legendario y poderoso, casi creador del mundo conocido. Bueno, resulta que estos fueron pareja hace cientos de años, y de esa unión nació Toriko y también uno de sus rivales, Star Jung. Todo esto se nos revela a poco más de 350 capítulos de los 400 que tiene el manga. Eso sí, a tiempo para que Star Jung se una a su hermano hasta entonces enemigo. Midora, mayor villano del anime, se une a su sobrino, el hijo de la mujer que ama, y el destino le depara una pelea padre contra hijo. Además, y no sé cuán conectado a lo anterior, Toriko también descubre a tiempo tener un demonio blanco en su interior. Lo normal en la serie es tener uno, pero con este Toriko es el único en llevar tres. Sí, tres, siendo este su power up final, el demonio más poderoso. Si no mal recuerdo, herencia de su madre. Así de poderoso es el linaje, y como con Yu Yu Hakusho, la serie intenta despistarte. Antes de saber toda esta verdad, el personaje era poderoso, claro, pero no tan diferente a sus hermanos de crianza, Sonic, Coco y Zebra, todos con la misma cantidad y tipo de power-ups, todos igual de definidos, todos igual de talentosos en un campo específico, y todos criados por el mismo padre adoptivo en las mismas condiciones, como que a ese punto sobra que uno sea especial, único y el elegido. Eso o queda de ver que hacía especial a los otros. Por supuesto, la idea de un legado o un linaje no tiene por qué implicar que el último miembro de este sea especial, y curiosamente el linaje más famoso del anime es también el mejor ejemplo de ello. Los Joestar no se distancian de la gente común. Claro, tienen una marca y se dice que son más valientes y determinados, pero son características que nos representan mucho más. No tienen habilidades que otros no puedan tener, e incluso Yulin nace sin un stand, sin que esto signifique que será diferente al resto, por no tenerlo desde un principio. Creo que lo que pasa con JoJo's es que al seguir a los miembros de esta familia como protagonistas individuales, estamos viéndoles escribir su leyenda, contrario a otras series donde el misterio de quién es papá de quién permite evocar a una gran genética o hazaña del pasado que influye el presente. Lo más cercano a un destino en JoJo's es la muerte temprana de sus protagonistas y el eterno enfrentamiento contra Dio, dos cosas de las que toman completa responsabilidad los Joestar. Hay algo que me gustaría aclarar, porque sé cuán duro le pega al fan del anime, el mal fan del anime, y es cuando el poder es mérito propio y cuando un regalo divino. No creo que sea algo tan sencillo de analizar, creo que se debe preguntar caso por caso, pero para mí tratar de averiguarlo es absurdo. Sí, yo también busco historias donde el prota se esfuerza más que nadie, porque son
son las que más nos inspiran, pero a menudo se hace la separación de poder regalado y esfuerzo. He visto muchas imágenes del estilo, y claramente el único criterio que siguen es cuál personaje me agrada y cuál no. El esfuerzo y el poder propio no entran en conflicto, y es que el gatillo, el detonante de casi cualquier historia de acción, tiene que tener por medio un origen de habilidades, un encuentro casual, un descubrimiento, un accidente que lo cambia todo, y sea la pauta para trabajar en uno mismo. Estoy de acuerdo en que una vez expuesto los límites del mundo, si el power-up viene sin respetar lo dicho antes, puede sentirse como la suerte y el destino sofocando el esfuerzo, incluso con mil explicaciones de por medio. Pero ahora, quiero hablar de personajes que creo se distancian o directamente no pueden ser catalogados como elegidos, porque aun teniendo encuentros casuales o un primer golpe de lo improbable que les cambia la vida, estos son el inicio de su leyenda propia y no el destino jugando con ellos. Esto va a enfadar a unos cuantos, pero sí, Deku se escapa de ser el elegido. A ver, técnicamente es un elegido artificial, alguien que se introdujo en un plan generacional para cumplir una meta, pero no hay un destino como tal. No es el elegido y su destino, es el escogido y su meta. Deku de Boku no Hero nace como uno de los pocos chicos sin poderes en el mundo, algo inusual pero no imposible. Su historia, sin embargo, parte desde su encuentro con el héroe número 1, All Might, quien al no estar en su mejor momento busca un heredero, alguien con quien compartir su poder, el One for All. Siendo Deku el escogido por el héroe, ahora el chico de cabello verde tiene el poder suficiente para ser un héroe, pero también un deber, y es que All Might no fue el único dueño del One for All. Como a Deku, a All Might se le fue entregado por su maestra, y esta a su vez lo recibió de otro portador, y así hacia atrás, dando un total de 9 generaciones de héroes, un linaje con una misión: pelear contra el némesis del primer One for All for One, el supremo y más maligno villano del mundo. Y toda esta temática puede apantallar un poco, hacernos creer que hay algo especial en Midoriya. Es más, la dinámica se parece demasiado a la de Suna, hasta hay una escena similar donde Deku descubre que cada miembro de este linaje se puede encontrar con él en un plano superior, pero hay diferencias claras que le impiden a Deku ser especial a nivel predestinado. All Might está en completo control de a quién heredar su poder, y de hecho debe escoger con cuidado, guiándose únicamente por sus valores. La meta de vencer a All for One existe como un deber autoimpuesto, y si bien ambos poderes son inusuales aún para su mundo, toda fortaleza de esto se trabaja por años, básicamente escribiendo la leyenda por mano propia. Pero si me preguntan los otros 7 dones de Deku, sí, me resultan convenientes a más no poder, la verdad. Aunque si quieres un no elegido que se ajusta más a esos molestos fandoms que juzgan a cualquiera que no se rompa la espalda entrenando, te presento al protagonista de Tenjo Tenge, o no, o bueno, es complicado pero curioso. Puede que no conozcas Tenjo Tenge, fue un anime de 24 capítulos de muchos años atrás, que claro contó mucho más a través de su manga. Aparte de su opening, lo más destacado para mal fue su protagonista, Souichiro Nagi, que con una escena en específico de un capítulo X se ha hecho odiar por quienes incluso nunca vieron el anime. Puede que por ser un gamberro presumido, ser irrespetuoso con las damas, o por su estilo de lucha sin honor, pero la real razón es que la gente lo ve y recuerda a él. Ey, ¿por qué las mujeres prefieren a los chicos malos? Hay un triángulo amoroso así en todo el manga, pero la realidad es que el personaje es mucho más completo. Eso sí, es un elegido en todas las de la ley. Se nos habla de cómo es el mejor peleador, el estudiante más hábil, el tipo de linaje más poderoso, quien tiene un demonio incontrolable dentro de sí, el que cuenta con energía casi ilimitada, el más trágico de todos, el que trae loquita a cada fémina, y el que deberá enfrentarse a su padre, el inmortal, en una lucha que marcará al mundo. Y aquí es cuando dices, aguanta, ¿no decías que el prota no es el elegido? Bueno, aquí lo raro, ¿has escuchado no es el prota pero se robó el protagonismo? No hay anime, manga que recuerde que haya pasado esto, más allá de la exageración del fandom, excepto por Tenjo Tenge, porque en cierto punto toda la historia pasa a tener un tema, los que se esfuerzan versus los talentosos, y el otro ingrediente en el triángulo amoroso, Masataka Takayanagi, se vuelve el protagonista de la obra. Tiene más capítulos, más arcos, mayor evolución y más peso en la historia. Aunque era una especie de rival de broma para Nagi, el manga se tuerce para volverse su historia, la historia de un chico sin talentos que se esforzó más que nadie, entrenó más duro, no tiene poderes y se enfrenta a las familias más prominentes, y ya que todo le fue dado a Nagi, uno termina empatizando con Takayanagi porque es un perdedor incluso en sus relaciones, y aún así se las arregla para ser quien cierra la historia, cumpliendo sus metas y en un primer plano, lo cual es triste por Nagi. Parece que ni el mangaka lo quería, pero el tema del elegido maligno y el que le venció se desarrolla muy bien, una clara muestra de que los mismos temas que suelen incomodar de este lado del charco pueden incomodar allá en la tierra del anime. Hay muchos otros casos que no me he tomado la molestia de contar, tanto porque sé menos de ellos, como también porque no sé en qué
punto clasificar. Si hablamos de destacar, hay demasiados protagonistas que lo hacen sin que eso implique que sean elegidos por el destino, así como hay casos donde honestamente no me he sumergido tanto como para estar seguro de ello. Gon Freaks de Hunter x Hunter es descrito como uno entre 10 millones, un talentoso desde un inicio cuyo padre además es bastante especial a su forma, pero ambas cosas funcionan solo como peculiaridades que dirigen la atención de su mundo a él, sin hacerle tampoco el centro de este. No he terminado con Kimetsu no Yaiba, aunque hasta donde he visto entiendo que la aniquilación a la familia Kamado no sería un accidente, sino un ataque preventivo, con el objetivo de evitar que estos se vuelvan cazadores de demonios, algo que justamente motiva a Tanjiro a hacerlo, siendo en esencia una profecía autocumplida. Edward de Full Metal se involucra con la alquimia tanto por inspiración como por accidente, y en principio no parece ser un engranaje vital en la conspiración de Amestris. Aún así se desvela como el hijo de una de las mitades que repartió la alquimia por el mundo, y a su vez pariente de quien busca sacrificarlo, en un punto incluso salvándose de una inminente muerte al resultarle gracioso a padre este parentesco. Y Meliodas es destacable en cada punto que te puedas imaginar, siendo el único demonio que no puede morir aun si todos sus corazones son destruidos, el hijo más poderoso del rey demonio, y el ser sin sentimientos que por amor traiciona a toda una raza. Esto es más feo que romántico, pero todas son características parteaguas para la historia que no le darían el protagonismo si no fuese por la voluntad del personaje por cambiar de bando, así que entra en esta mini lista de los que sí son y no son, usted me entiende. Pero para finalizar, como no, debemos hablar del que abre este y parece que cada debate de internet, que obvio por ser el más esperado me lo deje al último, pues su caso en específico es reflejo de lo que gusta y disgusta, de lo que se hace y no se hace. Claro, me refiero a Naruto. Naruto, esta es la parte que duele, porque en su papel de elegido pesan las peores opiniones que hallarás en internet, y tristemente algunas ciertas, y que comparto. Naruto es un elegido con todas las de la ley, y es que para la recta final de Shippuden se deja en claro que Naruto es la reencarnación de Ashura, el hijo del sabio de los 6 caminos, dios ninja que a su vez es el hijo de Kaguya o Tsutsuki, la villana final de esta historia, y con ello se establece que el destino de Naruto es, junto a Sasuke, derrotar a la diosa, siendo el único con el poder para hacerlo. Esto de ser el único tiene sus cosas. Lo único que Naruto tiene más que otros en realidad es el sello del sol en su mano, que junto al de la luna en mano de Sasuke es capaz de sellarla. Hay un par de problemas con la situación de Naruto. Primero, en su defensa no creo que ser el elegido resta el camino del ninja rubio. Una crítica que me molesta bastante es como la gente quiere fingir que todas las batallas de Naruto las ganó porque estaba predestinado, cuando es absurdo. Primero, se hace hincapié en que Naruto es hijo de Minato, cuarto Hokage, situación que no cambia su situación. Si bien hay técnicas y atributos hereditarios en la serie, eso da igual cuando no tienes el talento, o de lo contrario todo Uchiha y Hyuga sería un elemento imprescindible. Lo que sí heredó Naruto sería una gran cantidad de chakra, pero por parte de su madre, lo cual no sirve sin un enfoque. Es más, el legado de su clan desaparece. El segundo punto que se pone a prueba con Naruto es su condición como el Jinchuriki del 9 colas, un demonio interno que representa una ventaja en chakra. Claro, solo si Naruto se fuerza a usarlo. Es raro como la gente ignora que Kurama era una desventaja para Naruto, literalmente le rompía la piel y quería devorar al ninja, y como reencarnación de Indra, ahora sí que sí obtiene ventajas sobre el resto, pero este destino que le permite sellar a Kaguya no significa un destino que le impida morir temprano a manos de un enemigo random. Es más, ahí se dan las primeras y peores fallas de la serie. Aunque se establezca como una herencia mística que marcará el futuro, realmente no hay certeza de ello. Naruto y Sasuke son apenas la segunda generación de personajes en enfrentarse a Kaguya. ¿De dónde sacar que solo ellos pueden? Una profecía más ligada a ellos es que terminarán enfrentándose. En este caso son solo la tercera generación de reencarnación en hacerlo, e incluso aquí Naruto logra escapar del único destino aparentemente común entre reencarnados, el destino de que uno de ellos mate al otro, destino del cual por cierto también huyó Madara. Y es que los problemas reales con Naruto, el niño de la profecía, no vienen porque Naruto dejará de esforzarse y la basura esa de Rock Lee, porque el trabajo duro vence al talento natural, es una lección incompleta. Uno no solo trabaja sobre sus carencias, también sobre sus ventajas. El problema del destino en Naruto es que es un engaño, que trabaja con engaños, un gran bait llamado Ashura, que desacredita o pone a rodar lo que pasa en la serie. Por ejemplo, la primera vez que se introduce la idea del elegido es con el niño de la profecía. Un sapo sabio le dice a Jiraiya que deberá guiar a un niño porque este puede cambiar el mundo, para bien o para mal, pero Ashura era muy buena onda, así que solo para bien, y aunque en un principio el elegido parece ambiguo, arrojando posibles candidatos, el único y definitivo es Naruto, por, ya saben, la conexión con el dios. Se introduce el modo
sabio en la serie como para fingir que Naruto no terminara por usar el poder de Kurama, pero ser aliado del zorro resulta otra cosa imprescindible en el perfil del destinado. Sasuke se separa de la aldea por una tragedia personal, pero el conflicto Ashura e Indra sugiere que este choque era más que de ideales, era por gracia divina, y lo peor, y ahora sí, contradictorio al mensaje general de la obra, el que Ashura también haya sido un fracasado que se esforzó para estar a la par de su hermano, indica que Naruto tenía completa seguridad de que en cuanto entrene lograría los mismos resultados, algo para mí terrible, porque la historia va de entrenamiento, de un chico entrenando perpetuamente para demostrar que puede, pero la realidad es que si podía, ingenio o dedicación aparte, estaba destinado a poder en cuanto hiciera lo propio de un ninja, entrenar, y esa seguridad no resta las cosas que hizo Naruto para hacerse fuerte, porque incluso tuvo que pensar fuera de la caja para desarrollarse, pero reduce la empatía por su lucha y dedicación. Por supuesto hay muchísimos más ejemplos de protagonistas con una cualidad especial, fuera de la norma, separada de sus valores y acciones, pero esos los dejaré en tus manos. Como dije en un principio, pero creo que en estos casos siempre toca repetirse, no tengo problemas con que el protagonista sea el elegido, y dudo que alguien viendo este video los tenga, porque la realidad es que valoramos por sobre cualquier característica negativa o positiva a los personajes por cómo de bien nos caigan. No tomamos en cuenta si el poder viene de la casualidad o del destino, hasta que realmente sentimos simpatía por el personaje, y muchas veces torcemos las normas de qué es talento y qué es esfuerzo de forma subjetiva. Pero incluso si aceptamos que el anime, y de hecho cualquier ficción en general, siempre busca hacer de la batalla del protagonista algo personal, tampoco creo que esté del todo mal. Es solo otro recurso que permite extender el universo de una obra, en este caso a través del tiempo y la tradición, remontándose a los mitos de la serie. Tampoco siento molestia con estas historias porque, aunque se realza la figura de un personaje a través de sus conexiones, linaje, condiciones de vida y talento innato, el destino como algo inevitable que gobierna sobre la voluntad propia, pocas veces es representado en el anime y manga. Esto es probablemente gracias a que muchas de estas series trazan metas principales al alcance de la mayoría del cast de personajes, que aunque gigantes en algunos casos, no se alejan del espectro humano. Ser el rey pirata será tarea de los mejores, pero el reto es para todos. Las pocas veces que se habla de lo inevitable es justamente para que la historia trate de romper la cadena de eventos que llevaron a ello, y aún más, ya que estas historias hablan del presente como un reflejo del pasado, veas el caso del equipo 7 y los 3 Zenin en Naruto, o la guerra de Quincy's y Shinigamis en Bleach, se hace obligatorio evitar que la historia se repita. Por supuesto tampoco está mal si el relato busca desde un principio definir quién es el más importante y qué le depara. De hecho, es bastante mejor iniciar por ahí, te ahorras las sorpresas y la posición del protagonista le hace más vulnerable, porque su importancia en un bando es lo que le gana el rencor del otro. Y sobre los isekais, bueno, cualquiera que vea uno ha aceptado cómo tendrán lugar las cosas, solo queda abrazar o rechazar el género por completo, o de vez en cuando, y porque todos conocen los problemas de estos, ver ese isekai que promete cambiar ligeramente el estilo que se ha llevado haciendo por años, que es muy probable que termine siendo tan genérico como otros que prometen lo mismo, pero entre tanta basura uno de ellos ha de tener algo interesante que contar, sea o no con el cliché del elegido. Por supuesto, y para terminar con lo obvio, el problema del destino y el elegido recae en cuán bien se ha implementado a la obra. A veces resulta conveniente, a veces demorado y a veces contradictorio con todos los eventos casuales que se venían dando, que es cuando más me enoja porque te obliga a replantear toda la obra desde la perspectiva de que ni las relaciones entre personajes ni sus deseos vienen siendo algo que se ha desarrollado por mano propia. Pero sin ser completamente bueno, creo que si entendemos que todos los protagonistas del anime y manga en general, como de otros medios, tienen un talento innato que desarrollarán más tarde o más temprano y resultará clave en la historia para vencer conflictos, entonces no resentiremos tanto el golpe de la sorpresa de saber que todos son el elegido, porque tal vez el mensaje es que efectivamente todos tenemos algo especial que, enfocado con esfuerzo y dedicación, nos hará brillar.